¿Te gustaría saber a qué financiamiento puedes optar, dónde puedes postular para poder obtenerlos y además también cuáles son las típicas preguntas que te hacen en distintos tipos de formulario independiente de la fuente de financiamiento que estés postulando? Entonces este video es para ti. Hola, soy Pedro Vara, soy fundador de Gret, que es un software para poder crear comunidades a través de videos, podcasts, archivos y eventos. También soy el fundador de Venture 445, una comunidad para startups e inversionistas con contenido en español. Y adicionalmente también soy el fundador de Founderlist, una plataforma de inversiones en startups latinoamericanas de alto crecimiento. Como hemos visto en videos pasados, hay distintas fuentes de financiamiento, pero principalmente son 6. Y vamos a repetir un poco cada una para que finalmente refresquemos un poco la memoria. Estas son, en primer lugar, Friends, Family and Fools, que la traducción literal es amigos, familia y los tontos, que es básicamente poder optar por diferentes tipos de financiamiento, es decir, tocarle la puerta al amigo, tocarle la puerta al familiar o lo que sea, para eventualmente que te apoyen monetariamente con tu proyecto. Y estas personas, obviamente, lo hacen porque creen en la idea, pero principalmente porque creen en ti. Y obviamente hay un lazo más allá y te van a aportar para que tú puedas levantar tu idea por primera vez. Sin embargo, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, no todos tenemos acceso a esas redes, por lo cual tienen que existir otras fuentes de financiamiento. La segunda fuente de financiamiento más importante es el bootstrapping, es decir, que tú lo hagas y consigas el financiamiento por tus propios medios, sin capital o con muy poco capital externo. Es decir, que básicamente utilices tus ahorros o lo que tengas para crear quizás una mínima versión y después que esa mínima versión de tu producto genere ventas y sea totalmente sustentable. Como ya lo hemos mencionado en videos anteriores, esto es común. Hay muchas startups muy destacadas que han logrado finalmente llegar a etapas de escalamiento muy grande que partieron 100% con bootstrapping. La tercera fuente de financiamiento son los grants gubernamentales, es decir, hay diferentes gobiernos en diferentes países que otorgan distintos tipos de financiamiento para distintas etapas de desarrollo y para distintos tipos de productos o servicios. Acá en Chile, la instancia que da estos grants se llama Corfo y hay grants que son de la gerencia de emprendimiento y otros que son de la gerencia de innovación. Ambos apoyan distintos tipos de compañías y dependiendo de la etapa en la que estén, dan diferentes tipos de montos de dinero. Luego están las fuentes de financiamiento que son las incubadoras y las aceleradoras de negocio. Las incubadoras y aceleradoras son totalmente distintas y pueden ver la diferencia obviamente en videos anteriores. Sin embargo, una de las principales diferencias que estas tienen es que las incubadoras de negocio por lo general toman ideas o startups, compañías que están en una etapa muy inicial y las llevan de ser una idea a tener un modelo de negocios que sea ojalá sustentable. Mientras que las aceleradoras toman startups que ya tienen un modelo de negocios validado y que en este momento lo que tienen que hacer es acelerar su crecimiento y ojalá este sea lo más escalable y exponencial posible. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra fuente de financiamiento a la que ustedes pueden optar. Una quinta fuente de financiamiento es el crowdfunding. El crowdfunding es básicamente reunir a muchas personas o a un gran número de personas que aporten un monto de dinero cada una y la suma de esos montos de dinero finalmente te van a servir para poder financiar lo que tú estés creando. Un software, una aplicación, quizás en un producto, lo que sea, te va a servir básicamente para eso. Y el Venture Capital es, como en su traducción literal es capital de riesgo, o también se llama capital emprendedor, que es básicamente el que está pensado para inversionistas ángeles o para fondos de inversión, en lo cual estas personas o estos fondos toman cierto capital que puede llegar a ser desde $50.000 en Latinoamérica hasta cientos de miles o millones de dólares, ¿de acuerdo? Dependiendo obviamente de la etapa en la que estés y del tamaño y características del fondo. Y también tiene mucho que ver con la región, ¿de acuerdo? Es decir, actualmente los fondos en Estados Unidos o en Europa invierten más que en Latinoamérica, eso es un hecho. Todavía no ha cambiado, pero vamos en vías, estamos trabajando en eso. Pero básicamente invierten en tu empresa esperando que la hagas crecer y que eventualmente ese inversionista o ese fondo tengan un retorno. Todas estas fuentes de financiamiento que te acabo de mencionar, te las mencioné en orden, ¿ya? Es decir, primero,
La triple F, Friends, Family and Fools, Bootstrapping, Grants, incubadoras y aceleradoras, crowdfunding y venture capital. 6 fuentes de financiamiento, todas en orden, porque básicamente tienes que ir optando a cada una de ellas en la medida en que vayas creciendo. Es decir, al principio lo más normal es que le pidas dinero a tus amigos o tu familia. Si no cuentas con esas redes, puedes hacerlo con tus propios ahorros y por bootstrapping. Luego de eso, que ya tengas quizás un prototipo o algo con un poquito más de forma, puedes postular a distintos tipos de grants. Hay de todos los tipos y de todos los montos. Sin embargo, como ya les he mencionado antes, los grants no son tan típicos de todos los países. Son tan solo algunos países los que los tienen y, bueno, Chile tiene la suerte de ser uno que el Estado está súper activo en el financiamiento de estas compañías. Luego de eso, ya cuando tienes una idea y que quieres transformar en un modelo de negocio, o ya estás un poco más adelantado y ya tienes un modelo de negocios validado que eventualmente puede ser escalable, puedes ir a una incubadora o a una aceleradora respectivamente. Luego, ya que pasas quizás la etapa de incubación y puede ser en paralelo la etapa de la aceleración o posterior, eventualmente puedes llegar a hacer un crowdfunding. ¿Ya? Una campaña de crowdfunding difieren. Hay distintos tipos de crowdfunding. Hay crowdfunding de productos, hay crowdfunding de equity crowdfunding, que es inversión a cambio de participación, que es la más típica en startups. ¿Ya? Es decir, tú a estas personas que están invirtiendo les entregas una participación, acciones de tu empresa. Básicamente estás vendiendo tu empresa a un tercero a cambio de ese capital que te va a ayudar a crecer y multiplicar obviamente las ganancias de todos. Luego puedes venir y quizás buscar venture capital, es decir, buscar redes de inversionistas ángeles o inversionistas ángeles personas naturales o fondos de inversión profesionales que te puedan ayudar con capital inteligente. Es decir, plata, contactos, redes y cosas que te ayuden finalmente a poder crecer en el futuro. Entonces, esas son las fuentes de financiamiento a las cuales puedes optar. Y ahora, la pregunta clave, ¿dónde puedo ir para ver todas las opciones de financiamiento que hay y cuáles son esas incubadoras, cuáles son esas aceleradoras, cuáles son esos fondos? ¿Cuáles son esas fuentes de financiamiento a las que yo les puedo tocar la puerta y ver eventualmente si calzan o no con mi tesis? No te preocupes, he creado un documento donde básicamente lo que hay es un listado de algunas de las organizaciones de Latinoamérica que son algunas incubadoras, algunas aceleradoras, algunos fondos, algunas plataformas de crowdfunding. Dale, el nombre y su web, nada más que eso, muy sencillo, pero que puedes revisar para que puedas ver cuál es la tesis de inversión de cada una de estas organizaciones, ver si es que calzan con lo tuyo y ahí vas a poder aplicar a cada una de sus postulaciones.